Perfecto. Entonces, el día de hoy eh, toca la charla sobre abordajes quirúrgicos. Lo que nos atañe el día de hoy es el abordaje a la fosa craneal anterior. Eh, Estos abordajes a la fosa craneal anterior que se empezaron a describir desde la época de Cushing, que empezó a describir el abordaje más grande que tenemos, que es el abordaje subfrontal, bifrontal, para abordar lesiones de la línea media en la fosa anterior, en la región celar y supracelar. Este abordaje subfrontal desde ese tiempo se ha venido haciendo varias modificaciones, varias variantes y otros abordajes a la fosa craneal anterior, dependiendo de la patología particular que tenga el paciente y lo que deseamos abordar, dependiendo de la localización, dependiendo del tamaño, de la extensión. Las patologías más representativas que vamos a ver en esa localización son los meningiomas, más que todo la crista gali, el surco olfatorio, meningiomas del plano esfenoidal y toda la patología paracelar. Acá, por ejemplo, vemos un meningioma del plano esfenoidal y acá vemos un macroadenoma gigante que se pueden abordar por esta vía a la fosa craneal anterior. Entonces, a modo de introducción, otras lesiones neoplásticas de la línea media como tumores malignos de los senos paranasales, el esthesioneuroblastoma, lesiones benignas también como la displasia fibrosa, los osteomas, mucoceles. Este abordaje bifrontal se hace muy importante en el contexto de trauma o en el contexto de fístulas de líquido cefalorraquídeo por defectos óseos de la base, que también puede ser congénitos o por encefaloceles. El abordaje extradural puro, por esta parte, nos ayuda mucho y es una forma fácil de abordar la patología de la órbita y de los senos paranasales. Acá vemos, por ejemplo, cómo tenemos un defecto óseo posterior a un trauma craneoencefálico, un defecto óseo en la base del cráneo, paciente que se presenta con una fístula de líquido cefalorraquídeo. Aneurismas también se pueden abordar por esta vía, más que todo aneurismas del complejo de la arteria comunicante anterior, los que más tienen experiencia con esto son los japoneses, dado que los aneurismas más fácil tratados son los que cuando tienen la arteria comunicante anterior con una localización alta, y los japoneses, dado que tienen un poquito más de incidencia de braquiocefalia, entonces tienen mucha experiencia en el manejo quirúrgico de estos aneurismas por vía de la fosa anterior. Patología del quiasma óptico, vamos también a tener una porción, un acceso a la porción anterior del tercer ventrículo a través de la lámina terminalis y la porción basal del cuerpo calloso, más que todo hacia la cisura interhemisférica. Entonces, con estos abordajes vamos a acceder principalmente a tres regiones anatómicas y eso es lo que nos vamos a ayudar para hacer todo este abordaje. Vamos a abordar la región intracelar, que es lo que está por debajo del diafragma celar, la región supracelar o quiasmática, que es lo que está debajo del quiasma óptico, y la región de la cisterna de la lámina terminales, que es toda esa parte que está por encima del quiasma, y eso es por donde vamos a tener acceso al tercer ventrículo y a la cisura interhemisférica. Entonces, hablando un poco de anatomía externa, tenemos la cara externa frontal del hueso, tenemos acá la estructura metópica, que en algunos pacientes puede quedar remanente, pero está más que todo en los niños. Está los huesos nasales y está el nasion, que es la estructura pues frontonasal. Acá la parte de la órbita es muy importante, tenemos el agujero supraorbitario, que a veces se puede comportar como un agujero, como una escotadura, todo lo que es el arco orbitario, la apófisis frontocigomática, acá el cigomático, y acá en el techo de la órbita es todo lo que tiene que ver con el hueso frontal y la base anterior del cráneo, que se articula muy bien acá, vemos en la parte posterior de la órbita con el esfenoides, tanto el ala menor como el ala mayor del esfenoide, la estructura frontoesfenoidal, formando lo que es la fisura orbitaria superior. Ya teniendo una vista del piso de la fosa anterior, en la cara interna, tenemos todo este canal frontal que acá es donde se va a situar toda la parte anterior del seno sagital superior, que va a terminar acá en este agujero ciego que en la mayoría de las veces va a tener como una vena emisaria de drenaje, continuándose posterior con la crista gali, que tiene a los lados la lámina cribosa del etmoides con la sutura frontoetmoidal, y más posterior vamos a tener lo que es el plano esfenoidal, lo que nos va a dar posterior el acceso al tubérculo cerebral y a la silla turca.
y acá en toda esta parte tenemos todo lo que es el piso de la fosa craneal anterior. Acá la misma imagen, pero con la representación de la dura madre, tenemos igual la crista gali, tenemos la lámina cribosa del etmoides con todo el plano esfenoidal y toda la parte de la fosa craneal anterior. Quitamos esa parte de la fosa craneal anterior, ese hueso, tenemos estas relaciones anatómicas de todo lo que es la periórbita. Acá tenemos el paquete supraorbitario, la arteria supraorbitaria y el nervio, que van a ir a discurrir para salir por la fisura orbitaria. Tenemos lo que es el plano esfenoidal con el tubérculo celar, que nos da el acceso a toda la parte paracelar del quiasma y el diafragma de la silla turca. Acá delante de la crista gali vemos los senos frontales, que es una parte, una relación anatómica que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar los abordajes extendidos. En una vista más lateral, teniendo en cuenta que la base anterior del cráneo también tiene una relación muy importante con lo que es la parte celar, que después del plano esfenoidal vamos a tener lo que es el tubérculo celar, la silla turca propiamente dicha, relacionada con el canal carotidio. Acá vamos a ver el ostium orbitario, que es por donde va a discurrir hacia acá, hacia el agujero orbitario, donde va a discurrir el nervio óptico y la arteria oftálmica, con la apófisis clinoides anterior, que va a ser un reparo muy importante para tener en cuenta, con el agujero redondo y el agujero oval. Acá lo mismo, pero cubierta de dura madre, tenemos el plano esfenoidal, todo lo que es la fosa anterior, el segundo par discurriendo por el agujero óptico. Este ligamento va a ser muy importante, es un reparo de dura madre, que es el ligamento falciforme, que se pega a la vaina del segundo, a la vaina pues, del nervio óptico, que está en relación con la arteria carótida interna en su región paraclinoidea. Y acá tenemos el tubérculo celar, que nos va a dar la entrada a la silla turca. Ya hablando de la anatomía del lóbulo frontal, que es lo que vamos a abordar cuando hagamos la disección, eh, tenemos que la parte basal de este lóbulo está principalmente por los giros rectos. En relación en el surco olfatorio va a ir todo lo que es el primer par craneano, el polo frontal, que lo vamos a ver inmediatamente, hagamos este abordaje con los giros orbitarios. Y en una parte más, en una vista más frontal, vamos a ver lo que es la parte de la cisura interhemisférica, que acá estaría ya disecado todo lo que es el seno sagital superior y la fals. En una vista superior de la silla turca, entonces posterior a la crista gali y al etmoides tenemos ya lo que es el plano esfenoidal, que nos va a dar relación con el tubérculo celar, el dorso celar, y entre ellos va a estar la silla turca propiamente dicha, relacionada con la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior, que son unos reparos muy importantes pues para ubicarnos anatómicamente. En una vista lateral de la silla, vamos a ver la apófisis clinoides anterior, el tubérculo celar hacia anterior con el plano esfenoidal, el dorso celar y abajo de la silla turca todo lo que tiene que ver con el seno esfenoidal, que va a ser más importante en los abordajes endoscópicos, pero hay que tenerlo en cuenta en este tipo de abordaje. Las relaciones neurovasculares que vamos a tener acá en la silla turca es el segundo par craneano emergiendo del agujero óptico. Acá debería estar el quiasma óptico, pero entonces nos lo disecan para poder ver que debajo de ello está todo lo que es el tallo hipofisiario y la glándula hipófisis en relación con la apófisis clinoides anterior. Y es muy importante esta parte de acá, que también vamos a tener acceso a lo que es la arteria basilar en relación con la arteria cerebelosa superior. Acá faltaría la relación que tiene con la arteria cerebral posterior, que ahorita lo vamos a ver de una mejor manera. Para hablar entonces del abordaje de la fosa craneal anterior, antes de hacer la craneotomía debemos tener varios puntos craneales o reparos craneales a tener en cuenta. Tenemos entonces acá la cara externa del cráneo, tenemos lo que es la sutura sagital que confluye en el bregma con la sutura coronal. Acá en los niños estaría la sutura metópica que llega hasta el nasion, que es donde se confluye el hueso frontal con los huesos nasales. Acá nos disecan en esta parte y nos respetan las suturas, sutura sagital, bregma, sutura coronal,
Nation, y acá nos dejan lo que es la línea temporal superior como límite hacia la fosa media, y acá en esta parte todo lo que nos va a dar la entrada a la fosa craneal anterior. Si quitamos la dura madre, entonces vamos a tener todos los dos polos frontales, lóbulos frontales, la línea temporal superior, y acá va a quedar el seno sagital superior, y debajo vamos a tener la extensión de la dura madre, que sería la falx. Esta visión es muy importante porque hay unos puntos craneales claves que vamos a tener en cuenta para realizar las craniotomías. Y dos de los más principales van a ser que tenemos el punto terional y el keyhole de McCarthy. El terion es donde va a confluir la sutura escamosa con la sutura coronal y la sutura frontoesfenoidal. Es donde va a confluir el terion. El terion es muy importante porque este punto nos va a dar acceso a lo que es la fosa craneal anterior y a lo que es la fosa craneal media. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el keyhole de McCarthy, que a diferencia del terion, que nos da acceso a lo que es la fosa anterior y la fosa media, el keyhole nos va a dar acceso a lo que es la fosa craneal anterior y a la órbita. En el keyhole de McCarthy, entonces confluye lo que es la sutura frontoesfenoidal y frontoesfenoidal, frontoesfenoidal y la sutura frontocigomática. En esta parte entonces vamos a tener acceso al keyhole de McCarthy, que ahorita lo vamos a tener en cuenta para las craniotomías. Entonces, el abordaje subfrontal, como habíamos dicho, está descrito por primera vez por Horsley y Cushing a principios del siglo pasado. Abordar patologías de la fosa anterior es importante, como es un abordaje tan amplio, se puede extender hacia a la cavidad nasal o a la región supracelular, y por esta vía se puede abordar ya sea una o ambas fosas frontales, y es el abordaje tradicional a la base del cráneo para llegar a los tumores que nos están invadiendo los frontales. Entonces, la posición del paciente va a ir en una posición de cúbito supino, con una extensión más o menos de 15 a 20 grados. Esa extensión de la cabeza va a ser muy importante para ayudar que por gravedad los polos frontales se vayan hacia atrás y tengamos y sea menor el uso de los retractores para una mínima manipulación de los lóbulos frontales. Vamos a hacer el rasurado. Acá por términos estéticos, pues lo hacen más que todo así hacia la posterior a la línea de implantación del cabello, donde vamos a tener en cuenta estas relaciones anatómicas, que son las ramas superficiales de la arteria temporal, y la arteria y el nervio supraorbitario que discurren por la escotadura. Acá tenemos todo lo que es la línea media. Vamos a hacer la incisión bifrontal, teniendo en cuenta 1 centímetro por delante del trago. Si hacemos esta incisión así 1 centímetro por delante del trago de lado a lado, vemos que no vamos a tener mucho conflicto anatómico con esta parte vascular de la arteria temporal. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, hacer una disección roma, o a veces una disección mejor con tijera, para tratar de preservar estas ramas de la arteria temporal y así preservar mejor la irrigación de nuestros colgajos. Ya después de haber hecho la incisión, vamos a empezar a disecar todo este colgajo cutáneo con la ayuda del bisturí, pero también podemos hacer la disección digitalmente. Cuando tengamos ya reparado todo lo que es el colgajo cutáneo, vamos a realizar lo que es el colgajo del pericráneo, que nos puede servir posteriormente para reparar defectos de la base del cráneo, obliteración del seno frontal o para reparo de la dura madre en caso de que nos haga falta. Tenemos entonces separado ya, empezamos a hacer la disección del pericráneo. Ya acá tenemos bien hecho el flap, lo elevamos, hacemos el reparo y lo vamos a proteger con gasitas o con un apósito húmedo para evitar pues, que se nos dañe, pues, ya sea por la luz de la cilítica, por la luz del microscopio. Esto es muy importante porque si nos vamos a extender mucho hacia adelante, nos podemos encontrar con este conflicto, y es que la arteria y el nervio supraorbitario puede que estén con una escotadura y sea fácil disecarlo y seguir el colgajo hacia adelante.
pero también nos podemos encontrar que ese paquete neurovascular supraorbitario esté embebido en un agujero. Y lo que tenemos que hacer es simplemente una osteotomía de ese agujero para convertirlo en una escotadura y así poder llevar ese flap más hacia adelante y poder abordar más lo que es la parte nasofrontal y algo el techo de la órbita. Esto básicamente se utiliza más que todo en trauma para tener acceso a toda esta parte nasofrontal y más al techo de la órbita para reparar posibles defectos óseos que tengamos en esa parte. Ya hablando de la craniotomía propiamente dicha, el abordaje clásico define hacer posterior a la eminencia supraorbitaria, hacer dos trépanos acá, y con un craneótomo los unimos. Acá vamos a ir a través del seno frontal, por eso acá también hay que ser muy incisivos con esa craneotomía, porque podemos tener dificultades ahí. Luego de que unimos los dos trépanos, con un elevador vamos a levantar el rodete óseo y vamos a tener acceso ya a lo que es la parte de los polos frontales. Eh, Definen unas variantes de este abordaje bifrontal dependiendo de la patología que nosotros deseemos abordar, dependiendo entonces si, por ejemplo, es una patología oncológica que nos está invadiendo más que todo solamente un polo frontal o una lesión paracelar que esté invadiendo más que todo y se esté haciendo una lesión exofítica hacia lateral predominantemente. Entonces, dependiendo de eso y a criterio del cirujano, podemos hacer una variante unilateral, que es un solo trépano, y hacer este tipo de craniotomía para abordar solamente un lóbulo frontal. Podemos hacer un abordaje bifrontal transversal extendido, yéndonos un poco más abajo del seno frontal y tratando de exponer toda esta parte de la sutura frontonasal para tener un poquito más de acceso a lo que es el techo de la órbita y a toda esta parte de la base del cráneo anterior para reparar posibles defectos postraumáticos. Esto es más importante más que todo en trauma. Eh, Muchos cirujanos también optan por este tipo de craniotomía, siendo un poquito más conservador al lado y lado de la línea media, tratando de respetar, evitando lesiones del seno sagital superior. Entonces hacemos dos trépanos y tratamos de unirlo luego. Dependiendo la edad del paciente, mirando si esa dura, por ejemplo, puede estar muy pegada a la tabla ósea interna, queda también a criterio del cirujano hacer varios trépanos de su elección, pues, y como más fácil le quede. Hacemos la craniotomía con un disector, vamos a tratar de despegar la dura en esta parte y vamos a levantar el rodete óseo a fracturarlo en esta parte de acá donde ya nos quedaba. Acá vemos el flap de pericráneo elevado. Esta es la vista que nos queda después de haber hecho la craniotomía. Tenemos acá ambos polos frontales con el seno sagital superior y la craniotomía que se hizo a través del seno frontal. Luego de haber, eh, bueno, para no tener problemas en la técnica que describen inicialmente, si vamos a abordar mucho la fisura interhemisférica, proponen ligar ese seno sagital superior, lo más anterior que podamos. No se han descrito, la verdad, complicaciones importantes con esta ligadura si se hace muy anterior. Entonces vamos a ligar ese seno anteriormente y vamos a disecar todo lo que es la parte de la fals para tener más acceso acá a la cisura interhemisférica. Cuando tenemos ya una visión de ese polo frontovasal, tenemos entonces los polos frontales en relación con el primer par craneano, que sería el olfatorio. Tenemos primer par craneano en relación con el segundo par. Acá esta imagen es de un abordaje que hicieron para un macroadenoma de hipófisis. Acá tenemos, para ubicarnos anatómicamente, acá tenemos lo que es el plano esfenoidal, el tubérculo celar, el segundo par craneano discurriendo hacia el canal óptico con el ligamento falciforme, y acá tenemos todo lo que es la parte de la región paracelar con un macroadenoma. Cuando tenemos ya acceso más a esa región paracelar, vemos cómo disecamos la cisura interhemisférica y tenemos acceso a lo que es el quiasma óptico en estrecha relación con la arteria comunicante anterior.
segmento A1 de la arteria cerebral anterior y luego el segmento A2. Acá podemos ver una relación neurovascular más real. El segundo par craneano, que sale del agujero orbitario, va a confluir en el quiasma óptico, que debajo del quiasma óptico está todo lo que es la región paracelar, y esta parte acá es muy importante. Este reparo anatómico, que acá tenemos nervio óptico, tenemos arteria carótida interna, ¿sí? Y eso nos va a dar una ventana, y esa ventana es la ventana que se conoce como la óptico-carotidia, que nos va a dar acceso allí un poco más posterior y vamos a tener vista de la arteria comunicante posterior en relación con el tercer par craneano. Mientras se genera paralelamente otro evento que básicamente va a ¿Alguien tiene el micrófono encendido? el trauma en cualquier tipo de cosa. Ya lo apago, ya lo apago. Un momento. Sea, genere algún tipo de bacteria. Entonces, cuando se conjuga la bacteria y estos eventos endovasculares permitan justamente la adherencia de estas bacterias. Dame un segundito que no puedo. Que permitan la adherencia a estos trombos o estos pequeños trombos, fibrina, pues que se ha formado en ese endotelio vascular, permitan su colonización y finalmente la progresión hacia una vegetación que ya es madura, que es visible y que es clínicamente. Listo, Jonathan. Listo. Perdón, Cristian. Gracias, profe. Gracias. Entonces, a través de esa ventana óptico-carotidia, vemos estas relaciones anatómicas, vemos el tronco de la basilar, dando su arteria cerebelosa superior en relación con el tercer par craneano y superior al tercer par craneano, el segmento P1 de la arteria cerebral posterior. Esto lo vamos a ver en ese abordaje. Si hacemos una disección acá teníamos lo que sería el lóbulo frontal derecho. Allí vamos a ver el lóbulo frontal izquierdo con el giro recto contralateral. Acá vamos a ver todo lo que es el techo de la órbita. En relación, entonces, tenemos acá unas relaciones anatómicas importantes. Tenemos acá la apófisis clinoides anterior, entonces, lo que es acá el plano esfenoidal, esta apófisis clinoides anterior que se relaciona acá con la arteria carótida interna en su porción paraclinoidea, saliendo del agujero óptico el segundo par craneano, llegando al quiasma óptico y en relación pues con la arteria comunicante anterior. Esto va a ser muy importante en el abordaje tanto ya sea de aneurismas de este segmento como de la patología supracelular. Acá una visión más frontal tenemos entonces nuevamente el ligamento falciforme, la fosa anterior, la arteria cerebral carótida interna, bifurcándose en la arteria cerebral media y en la arteria cerebral anterior con el segmento A2, que es el segmento postcomunicante, en relación pues con el segundo par craneano, que estaría acá más posterior, el quiasma óptico. Acá se los traigo, esta imagen se las traigo también para mirar que también tenemos como acceso a esta parte anterior, la rodilla del cuerpo calloso. Acá vemos lo que es el ventrículo lateral y vemos cómo esta ventana óptico-carotidia nos va a dar acceso allá a esa parte posterior que hablamos ahorita. Acá lo vemos mejor. Segundo par craneano, arteria carótida interna, ventana óptico-carotidia que nos va a dar acceso allí a lo que es una vista de la arteria comunicante posterior en relación con el tercer par craneano. Acá lo vemos, como es una vista más superior, entonces lo vamos a ver por este lado, pero acá tenemos la ventana óptico-carotidia y por acá vamos a ver entonces que sí se relaciona con la arteria comunicante posterior, con el tercer par craneano y discurriendo por encima del tercer par craneano el segmento P1 de la arteria comunicante posterior. Acá tenemos entonces, si veíamos antes en este corte, posterior al quiasma óptico vamos a tener lo que es la parte de la lámina terminales, acá vemos el ventrículo lateral con Monro y que nos va a dar acceso al tercer ventrículo, ya cuando se diseca la lámina terminales. Ya después de haber abordado, hecho el abordaje, resecado la lesión o reparado lo que teníamos que reparar, el cierre lo vamos a ver solamente cerrando la dura, ya lo vamos a ver en un videito, haciendo la
la reparación del rodete con mini placas. Vamos a cerrar por planos con los puntos subgaleales y vamos a cerrar piel con grapas o con lo que tengamos. Entonces acá un videito ilustrativo. No sé cómo, un segundito acá. Esto es un abordaje a la fosa craneal anterior, una paciente que tenía esta lesión en la línea media, una lesión que comprometía más que todo los senos frontales, los senos paranasales, perdón, con un daño de la tabla ósea. Esto es un condrosarcoma, entonces era un tumor muy agresivo que dañó toda esta tabla ósea de la fosa craneal anterior. Y entonces, aparte de toda esta lesión paranasal, también estaba invadiendo la fosa craneal anterior. Tenemos entonces la posición del paciente, ¿cierto? Una posición de cúbito supino con la extensión más o menos de 15 grados. Acá nos marcan detrás de la línea de implantación del cabello la incisión que vamos a hacer. Luego de haber hecho la incisión, vamos a hacer, acá él lo hace, la disección del colgajo, lo hace con el dedo, ayudándose con el dedo. Acá vamos a obtener el flap o el colgajo pues, de pericráneo, que nos va a ayudar posteriormente a hacer reparo de la dura o obliteración del seno frontal o a reparación pues, de defectos de la base del cráneo. Lo podemos hacer con un disector o con ayuda de una gasa. Vamos a elevar todo lo que es la parte de este colgajo y ya posteriormente elevado lo vamos a proteger con unos apósitos. Él hace acá la craniotomía a nivel de la línea media. Él solo utiliza un agujero de trépano y ya con esto parte de este trépano para hacer toda la craniotomía. Como habíamos visto ahorita, es criterio del cirujano qué tan extensa hace la craniotomía, dependiendo de la lesión que va a abordar, ¿sí? Luego de haber hecho la craniotomía, tenemos expuesta la dura madre, todo lo que es el seno sagital superior. Él acá liga el seno. Después de haber ligado el seno, eh, hace esta obliteración de los senos frontales. Acá tenemos fisura interhemisférica y ya tenemos disecado todo lo que es esta parte frontovasal y la fosa craneal anterior. Empieza a disecar esas adherencias de dura madre que tiene hacia la crista Galli para tener un mejor abordaje al tumor. Acá empezamos a ver todo lo que es la parte de la lesión. Empieza con la resección tumoral, con el aspirado. Acá seguimos viendo. Acá tenemos, ya empezamos a ver las relaciones anatómicas después de haber hecho toda la resección del tumor. Acá seguimos resecando tumor. Acá empezamos a ver lo que es el nervio óptico envuelto de la vaina de dura madre en relación con la arteria carótida interna. Nervio óptico y arteria carótida. Acá contralateralmente el otro nervio óptico en relación con la arteria carótida. Seguíamos con la resección de la lesión. Acá ya vemos ya toda la fosa craneal anterior. Dado que tenía un defecto grande de óseo, como lo habíamos visto, también hicieron pues, el abordaje endoscópico. Después del abordaje endoscópico venía el cierre. Utilizó ese flap que teníamos de pericráneo para obliterar toda esta parte anterior de la fosa, todo ese defecto óseo que teníamos. El rodete óseo que sacó lo utilizó para reparar todo ese defecto que tenía, dado que el tumor se había lisado toda esa parte ósea, y con un modelo hizo la craniotomía, y ese es el resultado postquirúrgico. Una fosa craneal, acá teníamos todo ese defecto óseo con una buena resección pues, tumoral.
Ese es un abordaje muy importante, entonces, como lo habíamos dicho, para abordar toda esa parte de la región frontal, pero tenemos otro tipo de abordaje como es el abordaje supraorbitario, que se utiliza más que todo para lesiones frontovasales, lesiones subfrontales, paracelares y más que todo lesiones de que están muy a la línea media. Desde la posición del paciente, el paciente va a estar en decúbito supino, sin embargo es muy importante que debe tener un poco de rotación. Cuando pongamos el cabezal de 3 pines, procurar que la cabeza tenga un poco de rotación, más o menos 20 a 30 grados, hacia el lado contralateral, rotación de la cabeza. Acá las relaciones anatómicas que vamos a tener, el paquete supraorbitario, la arteria del nervio supraorbitario. Acá iría la craniotomía, entonces nos esquematizan que si hacemos este tipo de craniotomía no vamos a tener muchos conflictos neurovasculares, ni con las ramas de la temporal, ni con el séptimo par. Entonces acá tenemos, nos hacen la recomendación de que idealmente hagamos la incisión a través de la ceja para mejores resultados estéticos. Hacemos la incisión y retraemos, acá tenemos lo que es el músculo orbicular de los ojos y acá tenemos todo lo que es la inserción del músculo frontal. Vamos a hacer la disección a través del músculo frontal perpendicularmente a las fibras. Entonces hacemos el corte, la disección. Acá tenemos entonces que vamos a ubicar lateralmente, podemos ubicar el Keyhole de McCarthy y a través del Keyhole de McCarthy podemos hacer la craniotomía, que básicamente vamos a tener en cuenta el reparo anatómico de la fisura orbitaria, de la fisura orbitaria superior para evitar conflictos neurovasculares con ese paquete neurovascular que sale de allí. Y vamos a realizar la craniotomía tan extensa como la necesitemos, de unos 3 a 4 centímetros por 2 centímetros. Entonces empezamos con la craniotomía. Una recomendación que nos hacen es no hacer la craniotomía completamente perpendicular por el riesgo que tenemos a llegar a la órbita y causar daños allí, sino que nos dicen que el trépano lo podemos hacer más que todo hacia el lado donde está el cirujano para evitar este conflicto acá de entrar a la órbita. Hacemos la craniotomía, levantamos el rodete óseo. Hay unos eminencias óseas que pueden quedar acá, más que todo, ya sea del seno o, o del techo orbitario, y la recomendación es fresar todas esas eminencias óseas para que nos dé una mejor ventana y un mejor abordaje. Acá tenemos entonces que vamos a abrir la dura madre en C, un abordaje en C de la dura madre, y vamos a tener acceso entonces a lo que es la fosa craneal anterior a través de un abordaje pues mínimo y no tan invasivo como el abordaje bifrontal. Acá tenemos lo que es la craniotomía. Después de haber hecho todo el abordaje, vamos a cerrar el músculo de la misma manera pues que lo abrimos, el músculo frontal, y vamos a cerrar pues por planos. Acá tenemos el ejemplo. Un abordaje supraorbitario que hicieron para una corrección de una fístula arteriovenosa. Entonces, por acá teníamos la fístula arteriovenosa, ¿sí? Que estaba causando una clínica pues, representativa en la paciente. Acá tenemos la ubicación del paciente, entonces de cúbito supino, con una rotación lateral de la cabeza. ¿Sí? Luego eh, vemos cómo respeta acá, hace la incisión, la dibuja lateral a la fisura, a ese agujero orbitario superior, hace la incisión y diseca a través de lo que es el músculo, de la inserción del músculo frontal para acceder pues, a lo que es el cráneo. Luego de haber hecho esto, se extiende un poquito hacia acá, hacia lateral, hacia el músculo temporal, haciendo este tipo de disección para esta disección Roma, para llegar acá, más a lateral, obteniendo pues al keyhole de McCarthy. Hacemos el keyhole de McCarthy y allí es donde vamos a hacer
la craniotomía como habíamos visto. Después del trépano, vamos a hacer todo lo que es la craniotomía, más o menos unos 3 centímetros por 2 centímetros. Y después de haber hecho la craniotomía, vamos a tener acceso a todo lo que es la fosa craneal anterior por esta vía. Acá hizo reparos, reparó pues la malformación que había. Acá vemos, entonces vemos cómo es un abordaje más pequeño, es un abordaje menos invasivo, pero que igual es muy importante para abordar este tipo de lesiones vasculares, por ejemplo, que no son muy grandes, pero que se benefician pues de este abordaje unilateral. Luego de haber visto el abordaje supraorbitario, por último vamos a tener el abordaje frontolateral. El abordaje frontolateral lo utilizamos más que todo para lesiones subfrontales, lesiones paracelares, tentoriales o de la línea media. La ventaja es que la craniotomía no va a pasar la línea media, entonces vamos a evitar lo que es el seno sagital y podemos hacer un abordaje extra o intraural de la órbita. La posición del paciente igual de cúbito supino, un poco de rotación lateral del paciente. La incisión va 1 centímetro anterior al trago, va a ir así en arco hacia la línea media, tratando de evitar llegar hasta la línea media, precisamente para evitar ese conflicto con el seno sagital. Acá vemos las relaciones anatómicas, vemos las ramas del séptimo y las ramas de la arteria temporal, y esto nos lo muestra para mirar que si hacemos este tipo de abordaje, en la mayoría de los casos no vamos a tener conflictos neurovasculares. Luego, entonces, de haber hecho luego de haber hecho entonces este abordaje, entonces vamos a hacer una disección Roma, vamos a obtener el colgajo, a obtener ese flap cutáneo. Acá vamos a tener entonces lo que es el frontal, la línea temporal superior con la fascia temporal. Acá en un preparado real, entonces tenemos ya el flap cutáneo separado. Acá tenemos todo lo que es la parte de la fascia temporal, que no se va a ver muy comprometida, muy violada, porque lo que necesitamos exponer acá es hacer este tipo de disección del músculo, donde no va a haber problemas. Si hacemos esta disección superióstica, no vamos a tener problema con el séptimo par. Entonces aquí vamos a acceder nuevamente al Keyhole de McCarthy. Entonces el Keyhole de McCarthy vuelve a tener relevancia acá para hacer este tipo de craniotomía. Acá hacen una craniotomía pequeña, ¿cierto? Pero esto va a depender, y va a haber varios tipos de craniotomía por ese abordaje, y esto va a depender mucho de la patología que yo quiera abordar. Nos hacen la misma recomendación para hacer el agujero inicial, de no ir muy perpendicular para evitar esa entrada a la órbita. Hacemos el Keyhole acá, McCarthy, y hacemos la craniotomía. Y vamos a tener acá abordaje a lo que es el polo frontal. Acá vamos a fresar toda esta parte de las eminencias óseas que nos quedan, tratando pues de obtener una mejor ventana. Acá abrimos la dura en forma de C, y acá vamos a tener acceso a todo lo que es esta fosa anterior. La craniotomía, vamos a hacer el reparo con el rodete óseo usando un speed flap, acá en este caso. Y luego nos dan esta alternativa para reparar lo que habíamos disecado del músculo temporal. Lo que les había dicho de las variantes que podemos hacer de la craniotomía, dependiendo de qué tan extensa esté la lesión. Entonces vamos a ver un tipo 1 que es algo más extenso. Acá vemos la incisión de la piel y vemos que la craniotomía se extiende hasta casi la línea media, comparado con una craniotomía tipo 2, que es algo más pequeña, para abordar lesiones más frontales o lesiones más que todo el techo de la órbita, ¿sí? Entonces, a modo de conclusiones, tenemos que estos son los abordajes clásicos descritos desde hace mucho tiempo para abordar lo que es la patología de la región subfrontal y paracelar. Muy importante para abordar todo lo que es la patología oncológica,
lo que hemos dicho de estos meningiomas, de todos estos tumores de los senos paranasales que se extienden hacia la fosa craneal anterior, patologías vasculares como neurismas, malformaciones, y patología traumática como fístulas del líquido cefalorraquídeo, encefaloceles, que se asocian pues a defectos en la fosa craneal anterior, defectos óseos. Es muy importante entonces conocer la anatomía, todas esas relaciones anatómicas que vimos, los reparos y los puntos craneales para tener un mejor acceso y hacer un abordaje más dirigido y no tener que hacer una craneotomía muy extensa que le añada complicaciones a los pacientes. Por eso hay que conocer muy bien esto, escoger siempre al paciente, saber cuál es la indicación para escoger el mejor abordaje dependiendo de cada patología específica. Eso es lo que les tenía para decir hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Te hago el mismo comentario que le hice a Andrés. Me pareció una charla muy buena, muy explicativa y que pues, habla muy bien del nivel de ustedes. Me llamó la atención cuando dijiste lo de los japoneses, que son brachiocefálicos por excelencia. Yo, pues, en alguna ocasión intentábamos hacer los aneurismas de la comunicante anterior por un abordaje interhemisférico y es muy difícil porque queda muy lejos. Pero yo estaba pensando en los japoneses y no los veo tan brachiocefálicos. Cristian, contame un poquito más de eso. En un articulito que leí, pues describían que anteriormente pues era fácil abordar estos aneurismas de la comunicante anterior por esta vía interhemisférica, pero también dependiendo, como dije al principio, de la localización de la arteria, que tenía que ser pues una localización muy anterior. Y en el libro que leí, profe, si quieres lo reviso la otra vez, pero sí decía algo de los japoneses, que tenían un poco más de experiencia por esa incidencia ya de braquiocefalia. Sí, porque la verdad es que queda uno muy lejos y es difícil técnicamente. Y yo le quiero preguntar a Pacho si está conectado. Pues a nosotros nos enseñaron que grandes incisiones, pequeñas complicaciones, pero eso ha venido cambiando a través del tiempo con las cirugías mínimamente invasivas. Y yo veo que cada vez se propone más abordajes pequeñitos, craneotomías pequeñitas. Entonces quiero preguntarle a Pacho si, por ejemplo, él va a abordar un craneofaringioma o un meningioma de la base del cráneo, si hace abordajes, hace craneotomías pequeñitas o sigue usando craneotomías grandes. Hola, buenos días a todos. Hola, Nachito. Pues hay craneotomías para todos los casos. Depende del tamaño del craneofaringioma o del tamaño del meningioma. Yo, digamos, los meningiomas de la fosa anterior, depende de la extensión que tengan y qué tan laterales estén. Si el meningioma tiene un compromiso lateral, unilateral, aplico el abordaje de Pernesky, el supraciliar, que a pesar de que el meningioma pueda ser grande, por ahí uno tiene muy buena exposición y evita mucha retracción del lóbulo frontal. Los craniofaringiomas prefiero hacerles abordajes grandes siempre, porque normalmente pasan a estructuras contralaterales, o sea, hay que disecar del otro lado de donde uno hace el abordaje, o si uno hace un abordaje interhemisférico, hay que disecar para ambos lados. Entonces es más raro encontrar un craniofaringioma pequeño como para un abordaje mínimamente invasivo. Los aneurismas, como vos sabes, prefiero hacerlos cuando son no rotos por abordajes pequeños miniterionales. Sé que se usa mucho el abordaje supraciliar para aneurismas de comunicante anterior, pero yo prefiero hacer el comunicante anterior por un abordaje terional normal. O sea, a ese no le hago abordaje mínimo. A los de la media me gusta mucho porque está muy cerquita y en realidad la exposición es muy buena y uno puede maniobrar esos aneurismas de manera segura por un abordaje pequeño. Esa es como mi experiencia. Gracias, Pacho. El doctor Cabello levantó la mano. Sí, Ignacio, gracias. Cristian, yo te tengo una pregunta. Dos, pegaditas, pero están relacionadas. Una, ¿qué es el keyhole? Y dos,
¿cuál es el keyhole de Mackenzie? Profe, listo. El keyhole lo, lo, lo sacaron pues como para tener un reparo anatómico de si yo me ubico pues en un punto específico en el cráneo, voy a tener acceso pues a varias estructuras importantes. Este keyhole de McCarthy lo hicieron para tener acceso a lo que es la parte de la órbita y la parte de, a la parte de la fosa craneal anterior. Este keyhole de Mackenzie, profe, no lo he estudiado, no me lo conozco. Ah, bueno, no, pues yo siempre me intereso en los nombres y en saber quién es y por qué se le dé el nombre. ¿Y sabes quién fue Mackenzie? No, profe. Bueno, pues Mackenzie fue el primer neurocirujano canadiense que se dedicó exclusivamente a la neurocirugía. Jugaba en el Junior. Nació en 1864 y murió recientemente en 64. Celebraron los 75 años del nacimiento de la neurocirugía en Canadá y lo mencionan a él, ahí es importancia. Pero keyhole quiere decir huequito, un huequito de llave. Cuando hablaban de keyhole en neurocirugía, yo, pues, ¿qué es eso? Keyhole. Bueno, al fin ya entendí que ese era el keyhole, un huequito. Y el de Mackenzie, vi ahora que estaba revisando, de Mackenzie hay una broca de Mackenzie. O sea que, yo no sé, yo creo que valdría la pena que averiguaras a quién se le ocurrió poner el huequito de Mackenzie y en qué punto, porque un keyhole o un huequito se puede hacer en cualquier parte con una broca, porque hay términos que se van utilizando así como sin pensar de dónde vienen o cuál es la razón, así como dice Ignacio que los chinos son braquicefálicos o que las grandes incisiones de grandes neurocirujanos. Y hay muchos neurocirujanos que son chiquitos y hacen incisiones muy grandes. Eso era lo que te quería decir. Listo, profe, gracias. Vamos a buscar entonces eso. Porque valdría la pena que se hiciera alguna conferencia sobre los aspectos históricos de la neurocirugía. Todo se revisa muy bien, pero de la parte histórica no se sabe, y para ser un buen especialista también se necesita saber la historia. Claro que sí, profe. Bueno, Cristian, muy bien. El doctor Serrano levantó la mano. Sí, el keyhole, más que un agujero en sí, es un concepto, o sea, es el hecho de, lo que comparan es con mirar uno a través del orificio de una cerradura, cómo viendo por ese huequito tan pequeño logra ver uno todos los ángulos de una habitación. Entonces es lo mismo que se pretende hablar en cráneo, que uno con un orificio mínimo puede llegar a estructuras amplias, con un ángulo amplio y resecar una lesión sin hacer un hueco grande en el hueso. Y el keyhole que se refiere, si es de McCarthy, no de Mackenzie, sino de McCarthy, que es ese punto que está en la unión frontoesfenoidal. Y ese puntico nosotros generalmente lo utilizamos para ingresar por ahí nomás y podemos hacer uno. A mí me gusta mucho hacerlo para no hacer sin un solo trépano. O paso por ahí con la seguridad siempre con la cuchilla inclinada hacia arriba para no llegar a la órbita, pero es un punto específico, así como el punto de Kocher que utilizamos para el abordaje del ventrículo. Ese McCarthy es ese puntico detrás, en la unión frontoesfenoidal. Y keyhole, sí, keyhole, o sea, no es que corresponda al nombre, sino el orificio que a él se le ocurrió, que por ahí entraba uno fácil a hacer la craneotomía sin dañar la órbita y podía caerle al frontal esfenoidal con un solo huequito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Gracias, Luis. Entonces, ¿al final Mackenzie o McCarthy? Pues McCarthy. será McCarthy. Ok.
Porque Mackenzie sí es el jugador del Junior. Ese fue el que le dio un título cuando ya Medellín estaba celebrando. Y él hizo el gol y el Medellín se quedó con los crespos hechos. ¿Cómo así? Eso. ¿Medellín metió gol cuándo? No, Estaban jugando Medellín había ganado, había empatado y con eso quedaba campeón, porque el Junior iba perdiendo, o iba empatado Junior, con eso ganaba. Entonces faltaban más o menos una diferencia de 1 minuto entre el partido entre Medellín y Barranquilla, y ya en Medellín se estaban abrazando y celebrando, y faltando pocos segundos Mackenzie hizo el gol, y con ese gol empató o ganó Junior, y ganó el punto de más que necesitaba para pasar a Medellín. Entonces el Medellín se quedó con las banderas en alto y quedó su campeón en ese título por cuestión de segundos, por diferencia en el tiempo de partido. Siempre llegó a subcampeón alguna vez. Yo no sé mucho de fútbol, pero... Estaban dando la vuelta olímpica y la tuvieron que parar. Sí, y el Medellín es un eterno subcampeón, doctor Cavi. Él siempre ha sido segundo. Bien. El doctor Héctor no está conectado, él sí nos puede dar más información. Bueno, feliz día pues a todos.